El ritual de una mujer. La luna llena se alzaba en el cielo nocturno, bañando el paisaje de una luz plateada que apenas lograba penetrar la espesa niebla. En el pueblo de Valle Oscuro, donde la niebla parecía vivir todo el año, las calles solían ser vacías después de la puesta de sol. Sin embargo, esa noche, el aire estaba cargado de una sensación peculiar, una presión que hacía que los pocos que quedaban en el pueblo evitaran mirar hacia las montañas lejanas, donde se encontraba la vieja mansión de los Delacroix. La mansión había estado deshabitada por más de una década, desde el día en que el patriarca de la familia, Víctor Delacroix, desapareció misteriosamente, seguido poco después por su esposa, Adelaida. La gente del pueblo había murmurado que la familia estaba vinculada a oscuros secretos, pero nadie sabía con certeza si aquello era solo una leyenda inventada por el miedo, o si, realmente, las sombras que rondaban la mansión ocultaban un terrible destino. Sofía Delacroix, la hija menor de la familia, regresaba a la mansión aquella noche después de años de ausencia. Su vida había sido una sucesión de tragedias, huellas de una tormenta que no podía dejar de azotarla. Había perdido a su madre cuando era apenas una niña, y luego su padre, cuando ella apenas cumplía 16 años. Desde entonces, la oscuridad había sido su único refugio, su única compañía. La gente del pueblo evitaba hablar de Sofía. Algunos decían que estaba marcada por algo más allá de la tragedia familiar, algo que el tiempo no podía borrar. Y ahora, de alguna manera, Sofía había regresado. Nadie la había visto entrar a la mansión, pero su presencia era inconfundible. Esa noche, en el interior de la mansión, el eco de los pasos de Sofía resonaba con fuerza en los pasillos vacíos. Se había dirigido directamente al salón principal, el mismo que su madre había usado para realizar aquel ritual secreto del que tanto había hablado en sus últimos días. Un ritual que, según las viejas historias de la familia, otorgaba poder eterno a quien tuviera el valor de completarlo. Y Sofía, con sus propios demonios personales, había decidido que esa noche sería la última vez que la oscuridad la acechara. Buscaría respuestas. En el centro del salón, bajo la luz de las velas encendidas, había una mesa de roble antigua, cubriendo un elaborado círculo de símbolos en la piedra del suelo. La escena era inquietante, como si el tiempo no hubiera pasado desde el último sacrificio realizado allí. Sobre la mesa, había un cuaderno de cuero negro, gastado por el uso. Sofía lo abrió con una mezcla de desconfianza y desesperación, sabiendo que el ritual requeriría algo más que su voluntad. Necesitaba entregarse completamente a la oscuridad. A medida que leía, las palabras parecían susurrarle desde el pasado. Recordó las historias que su madre le había contado en sus últimos días, cuando la fiebre la consumía y sus ojos mostraban algo más que simple angustia, temor. Sofía no sabía si su madre había sido una víctima de sus propios deseos, o si había sido una prisionera de las fuerzas que ella misma había invocado. El cuaderno revelaba la clave: solo la sangre de la hija podrá abrir el umbral. Sofía se detuvo al leer esas palabras, un sudor frío recorriendo su espalda. ¿Era realmente capaz de hacer lo que se pedía? ¿Podría liberar a su familia, a su alma, de las cadenas que la habían atado tanto tiempo? La única forma de saberlo era continuar. Con manos temblorosas, Sofía se preparó para el ritual. Sacó una daga antigua que había encontrado entre las pertenencias de su madre, la misma que había sido utilizada en tantas ceremonias pasadas. La sangre de los sacrificios anteriores aún parecía impregnar la hoja, una mezcla de metal y horror. El aire a su alrededor comenzó a cambiar, volviéndose espeso, cargado de electricidad. Una sensación de presencia, invisible pero palpable, se instaló en la habitación. Sofía cerró los ojos y trazó el símbolo final con la daga, sabiendo que cada movimiento la acercaba a lo desconocido, a lo que su madre había temido, a lo que ella misma había temido siempre. De repente, el suelo bajo sus pies tembló. Las paredes de la mansión comenzaron a crujir, como si las propias entrañas de la casa estuvieran despertando. Las velas se apagaron de golpe, dejando el salón en completa oscuridad. Un grito desgarrador llenó el aire, y Sofía sintió como una fuerza invisible la levantaba del suelo, como si la propia mansión la estuviera reclamando. La figura de una mujer, pálida y etérea, apareció ante ella. Era la madre de Sofía, pero no la mujer que había conocido en vida.
Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y su rostro reflejaba una mezcla de dolor y liberación. «Has hecho lo correcto», dijo la figura en un susurro, su voz etérea reverberando en la mente de Sofía. «Ahora eres parte de esto. Ya no hay retorno». El ritual había sido completado, pero el precio era mayor de lo que Sofía había imaginado. Al abrir los ojos, comprendió que su madre nunca había escapado del círculo que habían creado, que la oscuridad que había invocado no se había ido, solo había cambiado de forma. Sofía, ahora parte de un ritual eterno, se convirtió en la nueva guardiana del mal que su familia había desatado. Con un último suspiro, Sofía cayó de rodillas, el corazón quebrado. Había buscado respuestas, pero las respuestas solo habían llevado a más oscuridad. En su mente, los murmullos de su madre se unían a los ecos del ritual. «Estás condenada, hija mía, condenada a ser la nueva fuerza que jamás dejará de alimentarse de tu culpa». El ritual había terminado, pero la historia de Sofía de la Croix recién comenzaba, y con ella, la oscuridad que jamás podría liberarse.